Las personas se preguntan, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos dificultades? En esta oportunidad quiero hacer un estudio bíblico acerca de esta gran pregunta que muchas personas tienen, no solamente en su mente, sino también en su corazón. Es importante para nosotros, para estudiar este tema, entender acerca de la gracia de Dios. Una de las preguntas comunes que podría desde aquí plantearles es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento de sus hijos? Como dice, si Dios es tan bueno, amable, misericordioso, ¿por qué Dios permite el sufrimiento de sus hijos? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? En esta lección vamos a ver este estudio acerca de estos sufrimientos y tenemos que anclar, juntar, relacionar en lo que tiene que ver el entendimiento y entender que la gracia de Dios es para nuestro bien. Quiero empezar leyendo Juan capítulo 9, verso 1 al 3, que dice lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y dijo, no es que pecó este, ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiesten en él. Y en ese sentido, las personas de ese contexto siempre apuntaban al pecado personal de este hombre ciego. Sin embargo, la respuesta de Jesús es enfático en decir que no fue por el pecado personal de este hombre, tampoco la de sus padres, sino fue para que la obra de Dios sea manifiestas a través de este hombre para nosotros, no solamente hoy, sino también en ese tiempo. Entonces, ¿sufría el ciego por causa de algún pecado especial que había cometido? No esencialmente, pues el plan de Dios, la misericordia de Dios, estaba sobre él, pero también estaban los propósitos de Dios. Y muchas de las cosas que nos pasan en esta vida tienen que ver con el propósito de Dios para nosotros. Recuerde, hubo un hombre que absolutamente era un hombre piadoso, un hombre ya que era casi la perfección, podríamos decir. Es uno de los personajes bíblicos bastante conocidos. Y quiero leerles, ¿no?, el libro de Job, capítulo 1, verso 1, que dice, hubo un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job. Y era un hombre perfecto y recto. Recuerde, dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muchos conocen la historia de Job. Yo estoy seguro que esta historia nos ha cautivado, esta historia también nos ha dado a entender muchas cosas. Pero pensando en los propósitos de Dios, era un hombre perfecto y recto. Era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que siempre estaba apartándose del mal. Este hombre sufrió una situación muy lamentable, muy triste en su vida. Y sabemos que la desgracia para este hombre no solamente fue con los hijos, sino también con las posesiones que él tenía. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué este hombre que no había pecado, que no cometía pecado, tenía que sufrir tanto? Entonces hay dos escenas en este sentido, ¿no? Un hombre ciego, que para muchos en su contexto estaba sufriendo porque tal vez él o sus padres habían pecado, del cual Jesús dice que no es así. Pero por otro lado, un hombre que era temeroso y recto, pero también estaba sufriendo una vida azarosa, una vida de tristeza, de lamento. Hasta sus amigos, ¿no? Recuerden que a Job le dijeron que posiblemente él haya cometido algún pecado y por eso él estaba sufriendo, que tenía que arrepentirse. Supuestamente sus amigos fueron a consolarlo, pero sin embargo al final terminaron diciéndole de que
Él tenía que arrepentirse del pecado que él había cometido. Entonces, la lección de Job es: el sufrimiento no es necesariamente el castigo por algún pecado. Y tal como estudiamos algunas lecciones en lo que refiere a la gracia de Dios, en un sentido, los problemas del hombre sí están también por causa del pecado, pero no siempre. Nosotros que vivimos hoy tenemos muchos problemas y las causas son comunes muchas veces, pero también las causas son genéricas. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué usted sufre? Es importante entender esto, pero desde la perspectiva de la gracia de Dios. Nosotros arrasamos y arrastramos lo que es el pecado de Adán. Y por eso el pecado está en nosotros. Y ese pecado nos arrastra a cometer muchas cosas que a los finales no nos dan una respuesta especial también, ¿no?, por las cosas que pasamos. Algunos propósitos del sufrimiento encontramos, ¿no?, desde un punto de vista de la palabra de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 2 hasta el 9, la palabra del Señor es clara en decir: hermanos míos, temed por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La palabra de Dios es clara en decirnos que las cosas que pasamos sobre esta tierra tienen que verse con pruebas. Y esas pruebas tienen una consecuencia. Y la consecuencia es que produce fe, produce paciencia. Y en ese sentido debemos entender que los sufrimientos, las angustias sobre esta vida, no esencialmente es por el pecado cometido, sino tiene que ver con una prueba de Dios, a fin de que nuestra fe produzca paciencia. Y si no tenemos paciencia, si no tenemos un entendimiento cabal de estas cosas, el texto mismo dice, pídala a Dios. Y Dios nos va a dar abundantemente y sin reproche. Sin que nos diga, oiga, ya te he dado, oiga, ya lo tienes, ¿hasta cuándo? No es que Dios tiene ese carácter, ¿no? Este mismo texto dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Recuerde, el hombre de doble ánimo. Entonces, lastimosamente, nosotros como hombres que arrastramos el pecado de Adán y Eva, tenemos esa doble manera de sentir las cosas. Por una parte, si todo nos va bien, pensamos que Dios está con nosotros. Y si todo nos va mal, entonces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. En ese sentido, quiero decirle que no es que Dios se ha olvidado de nosotros. En todo tiempo está Dios con nosotros. En todo momento Dios está con sus hijos. Entonces, según este pasaje que hemos leído, ¿cuál es uno de los propósitos de las pruebas? Es de producir paciencia. Y recuerde que si usted está pasando situaciones de tristeza, angustia, Dios está buscando algo en su vida. El libro de Romanos capítulo 5 del verso 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia y la paciencia produce la prueba. Imagínense cómo vivían los primeros cristianos.
estaban perseguidos, no tenían amplias libertades como nosotros la gozamos hoy. Muchas veces era como un momento de dejar la fe, dejar a Cristo, pero sin embargo ellos se mantuvieron allí. Y entonces el mantenerse produjo paciencia en su manera de vivir, y esa manera de vivir estaba llena de mucha fe. Y esa paciencia era parte de esa prueba. Las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Significa entonces que si alguien está pasando dificultades y no lo entiende como se debe entender, entonces está perdiendo la esperanza. No está entendiendo la prueba y no está teniendo paciencia. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, las dificultades, lo afligido de la vida, tiene que verse con la alabanza, la gloria y la honra. Entonces hay un propósito allí. Después de leer todos estos versículos, le pregunto, ¿cuál es el propósito de las aflicciones que usted pasa según estos versículos? Además, la palabra sigue diciendo en 1 de Pedro capítulo 4, versos 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y cuando Pedro dice prueba de fuego, significa que la situación era muy difícil para los cristianos de ese tiempo. Sigue diciendo como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pedro dice que gozaos, ¿no? Debemos estar contentos, alegres, pero la gran pregunta para todos es, ¿quién puede estar contento cuando las cosas nos van mal? Cuando sufrimos por algo. ¿Quién puede estar contento, alegre? Pero hay un propósito, recuerdo. ¿Cuál es el otro propósito del sufrimiento? En ese sentido quiero pensar en la disciplina. Si un padre no disciplina a sus hijos, no los ama, aunque muchos decimos que sí lo amamos. Un padre que no disciplina a sus hijos, no los ama. Y si usted no está criando a sus hijos en disciplina, entonces significa que no los está amando. ¿Por qué? Porque en un futuro tus hijos y los hijos que usted tiene realmente estarán en caminos equivocados. Allí se verá lo que realmente usted sembró. Allí se verá lo que usted realmente tomó su tiempo para con los hijos. Es lo mismo Dios con nosotros. Dios nos ama tanto y entonces quiere Dios darnos esa disciplina, y los sufrimientos, las angustias y todas las cosas malas que pasamos en la vida tiene que ver con la disciplina de Dios. Significa entonces que Dios nos pone como una interrogante a partir de esta situación. ¿Qué podemos hacer? Y eso fue en la vida de Job. La interrogante para la vida de Job es importante ver también. Porque a través de Job, Dios estaba queriendo mostrar al mal la fidelidad. Cómo Job servía a Dios sin interés alguno. Y entonces era la disciplina en aquel entonces para que él se corrigiera. Uno puede pensar.
esencialmente fue para mostrar el poder. Por eso, los sufrimientos, por una parte, tienen que ver como pruebas, como disciplina, pero por otra parte, tienen que ver para mostrar el poder de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 hasta 11, que es una porción bíblica bastante larga, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hasta allí lo que te puedo decir. Lo que te pasa, lo que pasamos, es para que nosotros también podamos consolar a otros que pasan tal vez las mismas circunstancias. Sigue diciendo el texto: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Entonces allí los propósitos son especiales. Es para consolación y para nuestra salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se espera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún pedimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y en ese sentido, debemos rescatar que todo lo que pasamos, también Cristo pasa con nosotros. Significa entonces que Jesucristo está junto a nosotros pasando ese tiempo de aflicción. ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento de Job? En el caso de Job, repito, Dios permitió que sufriera para mostrarle a Satanás que Job amaba al Señor. Era una prueba. Lo interesante es que Job nunca supo por qué sufría. Eso habría invalidado la prueba. Dios solamente le hizo ver que había muchas cosas que él no entendía y debería confiar en él y dejar que él, Dios Todopoderoso, manejara la situación. Y así fue. ¿Qué dijo cuando su esposa se acercó y le dijo: maldice a tu Dios y muérete? Él dejó en las manos de Dios y dijo: desnudo he salido del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. A veces para nosotros es difícil la vida y no sabemos exactamente por qué estamos sufriendo. El Señor sí sabe, por supuesto. Lo que sabemos es que Él nos ama, siempre fiel con nosotros. Él está encaminando todo para nuestro bien. Nosotros no tenemos que saber por qué sufrimos, pero Dios siempre sabe y tiene una buena razón. Para Dios hay un propósito en medio de eso. Es por eso que a los creyentes de la iglesia, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe y dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El libro de Génesis capítulo 50, verso 20, dice de la siguiente forma: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo.
Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Los hermanos de José le hicieron un mal a él. José sufrió mucho. Pero sin embargo, Dios le hizo un líder. Después del sufrimiento vino la recompensa. Y pudo ayudar no solamente a su propia familia, sino también ayudar a muchas personas en aquel entonces. Es así nuestro Dios. Piensa en la cruz de Cristo. Para muchos judíos de aquel entonces, Jesucristo había venido como parte de la profecía. Como Mesías debió restaurar toda la situación lamentable y negativa que pasaban los israelitas y los judíos de aquel entonces. La vida que ellos llevaban después de la conquista del Imperio Romano no era tan buena. Entonces los judíos, cuando escucharon del Mesías, tenían la mentalidad de que su sufrimiento se acabaría, que el Mesías lo iba a restaurar su gobierno sobre esta tierra. Y realmente Jesús no vino para restaurar solamente el gobierno sobre esta tierra. Dios tenía un plan especial en la vida de Jesús. Pero los hombres, sin entender aquello, dijeron un día: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Una de las cosas y uno de los actos más horribles en la historia de la humanidad, podemos ver la crucifixión de un hombre que no había hecho nada. Sin embargo, Dios lo había planificado, pero para nuestra salvación. Y es por eso la gran pregunta: ¿qué cosa no puede encaminar Dios para un bien? ¿Qué no puede ser Dios para bien nuestro? Para bien de usted. Dios puede cambiar absolutamente todo. Así que los propósitos del sufrimiento y de nuestro sufrimiento, de su sufrimiento, de usted, es en primer lugar formar su carácter. ¿Qué carácter tiene usted? Hágase un autoexamen. Pero recuerde que el sufrimiento es para formar el carácter. En segundo lugar, es para probar nuestra fe. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted sigue a Dios? ¿Cuánta fe tiene en Dios usted? Y cuando se trata de probar nuestra fe, no significa de qué cantidad de fe nosotros tenemos, sino tiene que ver con el acto de obediencia, porque la fe sin obediencia no es una fe como Dios quiere y ve por nosotros. Y en tercer lugar, permitirnos participar de los sufrimientos de Cristo significa entonces que nosotros, al pasar tiempos difíciles y dificultades, somos participantes de los sufrimientos de Cristo. O sea, podemos entender cómo Cristo sufrió por nosotros. Y en cuarto lugar, tiene que ver con la disciplina. Dios quiere disciplinarnos como hijos suyos. ¿Usted está dispuesto a aceptar esa disciplina de Dios? En quinto lugar, los propósitos del sufrimiento tienen que ver con ayudarnos a consolar a otros. Recuerde que es un tiempo de preparación. Si usted pasa un tiempo y Dios permite que supere todo eso, entonces usted va a ir a otras personas a poder consolar. Y en sexto lugar, tiene que ver para probar nuestro amor para con Dios. Así que, ¿cuánto ama usted a Dios? Quiero terminar haciendo algunas preguntas. ¿Usted ha pensado en los propósitos del sufrimiento? ¿Usted ha pensado en los propósitos de las cosas que usted pasa en la vida? ¿Cómo debería usted reaccionar frente a las cosas adversas en la vida? ¿A quién usted le echa la culpa por todo eso? ¿Es por su pecado de su padre? No, esencialmente, recuerde. ¿Qué actitud usted está tomando pensando en los sufrimientos, en las dificultades de la vida? ¿Usted está triste
¿Está alegre? ¿Es indiferente? ¿O hay una mezcla de sentimientos en usted? Recuerde que no todas las cosas que nos pasa es como castigo en reacción o en relación a lo que es nuestro pecado, sino tiene que ver para la manifestación de los propósitos de Dios en nuestra vida. Que el Señor te ayude, que el Señor te cuide, te guarde, y que el Señor realmente te dé esa paciencia en estos tiempos de prueba. Amén.